Bueno, un saludo a todos ustedes, mis estimados compañeros de la carrera de Mercadeo y Publicidad. Hoy les quiero socializar, les quiero contar sobre el proyecto de actualización curricular permanente, en el cual hemos estado trabajando en el 2016-1 y finales del 2015, y que pretende o que busca que abramos espacios colaborativos y formalicemos procesos en la actualización curricular. Muchos de ustedes se acercan a mí haciéndome observaciones muy válidas todas sobre el currículo. Entonces necesitamos formalizar esos espacios y les voy a contar cómo lo vamos a hacer. Este proyecto lo que busca es generar una reflexión de la pertinencia y la coherencia del currículo. Gran parte de las observaciones que nos hacen, por ejemplo, los estudiantes es que encuentran recurrencias dentro de los currículos y dentro de las materias. Y también queremos hacer un currículo vivo, un currículo que esté permeado por la labor de todos, con las ideas de todos, pero que tenga un espacio formal y un procedimiento estandarizado que nos permita dar buena cuenta y que todas esas ideas y observaciones no queden en el aire, sino que se vayan formalizando y vayan construyendo ese currículo vivo semestre a semestre. La idea es que esos espacios colaborativos siempre van a estar abiertos para que nunca paremos de actualizarlos. Entonces, les voy a contar cuál es la metodología. Se hizo un estudio sobre cuál podría ser una técnica que nos permita hacer un análisis sistemático sobre el currículo y que nos permitiera empezar jerárquicamente a decantar cada una de las funciones de las materias y mirando la pertinencia y la coherencia, que también nos permitiera de alguna forma contextualizarlo no desde los contenidos que se ofrecen o se deberían ofrecer, sino más desde los procesos de formación de los estudiantes. Entonces, se definió o se encontró que existe una técnica que se llama técnica de análisis de funciones sistémicas. Lo tengo acá anotado, técnica de análisis de funciones sistémicas, que nos permite hacer una visión o nos permite tener una visión particularizada de cada uno de los elementos que constituyen el currículo, que en este caso los organizamos jerárquicamente. En un momento les voy a contar mucho más al detalle cómo es esa técnica de análisis de funciones sistémicas y cómo nos permite desarrollar nuestro trabajo colaborativo. La técnica funciona alrededor de cualquier proceso de innovación o cualquier proceso de creación de producto o cualquier proceso de análisis de la actividad humana. En este caso, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar esta técnica sobre nuestro currículo. O sea, vamos a mirar nuestro currículo de una manera integrada, pero sus partes van a empezar a articularse de una forma. ¿Cómo funciona esta técnica? Esta técnica lo que hace es de construir los procesos o de construir los elementos y asignar funciones a cada uno a través de la definición o de la simplificación de un verbo y un sustantivo. ¿Ven? Y se puede articular dentro de la técnica a través de lo que constituye una lógica por qué y cómo. Las funciones deben estar articuladas en un orden jerárquico entre ellas en función de el por qué existen y el cómo se pueden realizar, dependiendo de su nivel de ubicación dentro del proceso. Ya con un ejemplo vamos a entender esto un poco mejor. Y para poder sopesar la coherencia y la pertinencia de estas funciones dentro de nuestro currículo, esta técnica también cuenta con algo que es una pregunta de verificación. Es una cuestión muy sencilla que nos permite ver si la función que está definida para una determinada materia, por ejemplo, si está cumpliendo su función dentro de otra macrofunción. Ya vamos a verlo entonces con el ejemplo. Entonces, vamos a empezar con una función básica de la vida de todos, que sería cepillar los dientes. Aquí tenemos un sustantivo y un verbo. Cepillar es el verbo, dientes es su sustantivo. Nosotros, pues como tenemos un currículo y unas materias, pues no conviene tampoco llevar las funciones a mínimos tantos como simplemente un verbo, como enseñar estudiante. Pero sí podemos jugar un poco con la extensión para poder definir unas funciones más interesantes. Y ya lo vamos a ver ahorita más adelante.
Entonces, tenemos cepillar dientes. Cepillar dientes es una función y yo puedo empezar a construir todo un análisis alrededor de esta definición inicial de una función cualquiera a través de esa lógica por qué y cómo. Entonces, yo tengo acá cepillar dientes. Este ejemplo no me lo inventé yo, esto lo saqué del libro sobre el que tomamos la guía para aplicar la técnica. Entonces aquí podemos nosotros ubicar la función cepillar dientes y vean que aquí tenemos la lógica por qué y cómo. Cuando nosotros empezamos a analizar un procedimiento o un producto o lo que sea, vamos a empezar a definir el por qué hacia la izquierda y el cómo hacia la derecha. Ya les voy a explicar. Esto se empieza a articular de derecha a izquierda en el por qué debo realizar una función. Y eso ya nos puede dar a nosotros una guía inicial sobre la pertinencia de los currículos, como dentro del análisis. Y de izquierda a derecha está definido el cómo realizo las funciones. Entonces, aquí nosotros arrancamos de acá y empezaremos a construir este análisis de derecha a izquierda. Entonces, si yo tengo cepillar dientes, lo primero que debería hacer es preguntarme por qué. ¿Por qué debo cepillar dientes? Entonces, aquí nos dicen, bueno, para poder prevenir la caries. Ok, entonces yo ya puedo revisar desde acá o puedo complejizar el tema de prevenir las caries y puedo optimizar mi labor. Ya sé que no solamente podría cepillar mis dientes para prevenir caries, sino que utilizando la lógica como puedo ampliar este cuadro ahora aplicándola de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo más puedo yo prevenir la caries? Evitar comer dulces, comer alimentos saludables, tener chequeos regulares, usar seda dental, utilizar crema dental con flúor o enjuagar partículas de comida. Entonces esto también es un proceso de innovación en el cual yo puedo desde una función básica identificar una función más grande que me permita complejizar y obtener también nuevos caminos para hacer la misma intención, para lograr la misma intención. De pronto nosotros si estamos buscando generar algún tipo de conocimiento con los muchachos y hemos trabajado alguna técnica que nos ha funcionado, esa técnica o esa función de esa técnica podría definirme una macrofunción y me podría dar nuevos caminos también para enriquecer ese mismo aspecto. Entonces, aquí ya se amplió un poquito esto, pero yo puedo seguir trabajando sobre la complejidad de este mismo cuadro, de esta misma macrofunción. Entonces, aquí ya está un poco más ampliado. Entonces, tengo aquí, miren, desde donde iniciamos, desde cepillar dientes, aquí siguen estando nuestras otras funciones. Yo podría también definir cómo alrededor de cepillar dientes. Por ejemplo, yo podría sacar aquí una nueva fila en la cual diga cepillar dientes. Comprar cepillo eléctrico, puede ser. Pero ya después miraremos con la pregunta de verificación si eso tiene sentido o no. Entonces, aquí volvemos y sacamos con el por qué una nueva macrofunción más grande. Entonces, prevenir caries, ¿yo para qué quiero prevenir las caries? Para crear unos dientes perfectos. Entonces, también puedo definir nuevos comos de izquierda a derecha para hacer mejor esa función, crear dientes perfectos. Entonces, puedo instalar implante, instalar corona, comprar puente dental, comprar dentadura postiza o enderezar los dientes. Puedo hacer todo ese tipo de cosas. Pero entonces ahora les voy a hablar de las preguntas de verificación, porque también nosotros podemos empezar a proponer acá funciones que en algún momento se salgan de la función o de la macrofunción o de lo que estamos intentando lograr. Por ejemplo, lo que les dije acá, cepillar dientes. Yo puedo decir, listo, un cómo de cepillar dientes. Comprar cepillo eléctrico. Entonces, yo hago la pregunta de verificación. La pregunta de verificación es una cuestión tan sencilla como preguntarse si esta función, si la subfunción está apoyando y ayudando a la función de la que sale, a su cómo. Entonces, a su por qué, perdón. Entonces, si yo hago esa pregunta de verificación, ¿comprar cepillo eléctrico ayuda o me permite cepillar los dientes? La respuesta sería no. No lo permite hacer. Ahí falta algo en la mitad. Sería usar un cepillo eléctrico, no comprarlo. Comprarlo entonces debería estar en una subfunción
de usar el cepillo eléctrico. Y así podemos también ir definiendo nosotros, optimizando todo nuestro currículo, y muy probablemente si hacemos esas preguntas de verificación vamos a encontrar o vamos a identificar muchos contenidos y muchas temáticas dentro del currículo que realmente no están apoyando o no están funcionando dentro del proceso de formación de los muchachos. Otra cosa interesante es que esto nos va a permitir trabajar alrededor de esa pertinencia, de las funciones en torno no de lo que estamos dictando, no de intentar llenar unos contenidos, sino de intentar lograr una función macro que tienen las materias que están definidas o que se definieron en torno a lo que debería poder hacer un estudiante con cada una de las materias. Aquí entonces lo tenemos un poco más ampliado. Entonces cepillar dientes ayuda a prevenir la caries. Aquí entonces ya dijimos que estamos buscando crear dientes perfectos, entonces se definieron todas estas cosas, pero con el porqué de crear dientes perfectos podemos ampliar aún más este cuadro. Podemos ampliarlo hacia izquierda o hacia derecha. En nuestro caso no se va a extender tanto y sería más o menos como con unos 5 niveles nuestro proyecto de análisis de funciones sistémicas. Entonces, crear dientes perfectos tiene también un porqué, porque la gente quiere conseguir ser atractiva. Podría ser otro, no necesariamente quiere decir que solamente sea conseguir ser atractivo. Ser saludable también puede ser una de las funciones, pero eso es lo bueno de esta técnica, que nos permite ajustar o acondicionar todo según lo que vayamos necesitando. También entonces se podría mejorar aquí podemos definir un nuevo cómo. Mejorar figura también me permite conseguir ser atractivo. Entonces obtengo implantes de pecho, si fuera una mujer. O perder peso, mejorar la vista, etcétera, etcétera. La cuestión es que podemos utilizar esta técnica de una manera bastante óptima y ordenada, organizada, y que nos va a dar claridad a todos sobre lo que estamos haciendo. Entonces, ya en este momento se definieron las macrofunciones del programa, una gran macrofunción del programa que se extrajo o se definió desde los perfiles de formación, desde el perfil de formación del estudiante, porque desde ahí empieza nuestra pertinencia. Si tenemos un perfil de formación, pues desde ahí debe partir todo lo que estamos haciendo para lograr eso. Desde esa macrofunción se empezó a utilizar más la lógica cómo, o sea, se empezó más a construir de izquierda a derecha. Entonces, ¿cómo lográbamos esa macrofunción? Entonces, de esos cómo se definieron las funciones de las áreas, que son publicidad, mercadeo, producción, administrativas, etcétera, etcétera. Y de estas mismas, dentro de estas áreas, se sacaron en función del mismo cómo, de los mismos cómo, las funciones de las materias. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo que se definió para la materia redacción publicitaria, por ejemplo, tiene que funcionar dentro de la lógica del cómo y por qué. O sea, el por qué de esa materia debe estar respondiendo dentro de la función del área, dentro de su por qué. Y a su vez, esta debe ser un cómo logro lo que se propone en el área de publicidad. Entonces, nosotros llegamos hasta definir las funciones de las materias. Eso lo hicimos en comité curricular. Pero no queremos ir más allá porque queremos tener la visión y el trabajo colaborativo de todos. Entonces se crearon dentro de formatos que se colgaron en Google Drive para poder hacer una construcción colaborativa de las funciones. También nos inventamos un formato que nos podría estructurar esto, y sobre todo que nos podría también hacer preguntas de verificación que nos van a permitir eliminar las recurrencias dentro del currículo. Y aplicando esto, ustedes también pueden tener toda la tranquilidad de que lo que están proponiendo está funcionando dentro de la materia, porque cada materia tiene una función específica que tampoco es recurrente. Y si no es recurrente la función de la materia, los contenidos tampoco deberían ser recurrentes. De pronto se tocarán temas transversales, pero esos temas transversales tendrán su contextualización específica dentro de las funciones de las áreas, de las materias. Entonces, también si quieren ahondar en este punto, el proyecto completo, donde se encuentran
la macrofunción de la carrera, las funciones de las áreas y las funciones de las áreas. Este proyecto también se va a colgar en Google Drive y ahí entonces lo podrán consultar. La idea es que todo esto esté abierto para que hagamos un trabajo compartido. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Se crearon esos formatos en Google Drive y ahí es donde se va a dar la salida de la construcción de ese currículo vivo que les comentaba. O sea, la idea es que esto sea permanente. Estos formatos quedan ahí en Google Drive. Ustedes siempre van a tener acceso no solamente a los de sus materias, sino a las de todas las materias. Y en él se pueden hacer observaciones, se puede discutir, se puede hablar sobre las funciones que se están definiendo dentro de cada una de las temáticas y subtemáticas. Y así entonces vamos trabajando la contextualización también. Como esto está definiéndose sobre funciones, o sea, sobre verbos y sustantivos, vamos a pensar esos verbos y esos sustantivos pensados en la contextualización del aprendizaje de los estudiantes, no sobre lo que supuestamente debería aprenderse teóricamente en una materia, sino cuáles son las habilidades, y esto nos permite entonces articularnos mucho mejor con el modelo pedagógico de la universidad, que es constructivista. O sea, quiere decir que está centrado en los estudiantes y quiere decir que ellos mismos están construyendo sus aprendizajes. Entonces nos permite que estas funciones se vuelvan propósitos de formación. O sea, ¿qué van a poder hacer los estudiantes? No qué es lo que vamos a enseñarles, sino qué es lo que van a poder hacer. Eso también nos obligará o nos hará pensar en cuáles son las didácticas que estamos utilizando. Pero ustedes saben que en cuestiones de didáctica ustedes son completamente autónomos de proponer, de realizar sus clases. Esa es como la parte que ustedes ponen, ¿no? Y también nos permite trabajar con la pertenencia a la coherencia y evitar la recurrencia de los contenidos que ya se los he comentado. Entonces vamos a mirar en Google Drive qué es lo que hay. En el Google Drive, entonces, existe esta carpeta. Esta carpeta será compartida con todos los profesores de la coordinación. Será compartida con sus correos institucionales. Y dentro de ella, entonces, aquí en este momento, ustedes son los profesores del plan piloto de este ejercicio. Hasta el momento estamos trabajando con el área de publicidad. Para el próximo semestre, en el 2016-2, se está planteando ya o se va a trabajar sobre la definición de las funciones de las áreas de mercadeo y producción. Entonces vamos a empezar con el área de publicidad en este periodo vacacional del 2016, de mitad de año. Entonces la idea es que ustedes saquen un tiempo, no les va a tomar mucho tiempo, pero que sí es que saquen un tiempo y entren en esta carpeta y observen qué es lo que hay ahí. Aquí ya están organizados todos los formatos de todas las materias. Como les decía, las materias ya tienen creadas sus funciones. Eso fue un trabajo que se hizo alrededor de la pertinencia de cada una y ya están articuladas con la función del área y esa función del área ya está articulada con la función de la carrera. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir la materia Introducción a la Publicidad, que es una de las que yo dicto. Entonces, les comento, esperemos a que abra un poco. ¿Qué les ubiqué acá? Primero, los contenidos curriculares actuales, porque esto nos puede servir como referencia. O sea, este trabajo tampoco quiere decir que vayamos a desechar todo lo que existe, todos los contenidos que están, porque tampoco es óptimo, ¿no? Sobre esto estamos trabajando y sobre esto es lo que hemos reflexionado en nuestras clases, entonces nos funciona. Lo que vamos a hacer es también desde acá, desde lo que está acá y desde lo que ustedes consideren que puede ser un aporte nuevo, empezar a construir este formato que está acá abajo. Entonces, por ejemplo, aquí lo primero que les pongo dentro de este formato es la función del área de publicidad, que las defino con letras, sobre todo las definí con letras para que podamos trabajar sobre las preguntas de verificación. Entonces, la función del área de publicidad es desarrollar las habilidades para conceptualización de comunicación comercial estratégica efectiva. Eso es lo que deberíamos lograr nosotros con todas las materias del área de publicidad. Desarrollar habilidades para la conceptualización de comunicación comercial estratégica efectiva.
Eso debería poder aglutinar las habilidades y conceptos que los muchachos deberían tener para cumplir con el pedacito de la publicidad. Entonces, aquí tenemos, lo marco en rojo porque esto es lo que varía de uno a otro de los formatos. Esta función del área la van a encontrar igual en todos los formatos de estas materias que están acá. Social media 1, semiología, redacción profesional. Todas se encuentran apuntando a la misma función del área. Desarrollar habilidades para la conceptualización de comunicación comercial efectiva. La función de esta materia, esto es lo que cambia entonces, la función de la materia, introducción a la publicidad. El primer contacto que tienen los muchachos con la publicidad. Entonces es apropiar el desarrollo documental requerido para la conceptualización de estrategias publicitarias. Entonces, si hacemos un análisis aquí de lo que dice, apropiar el desarrollo documental requerido para la conceptualización de estrategias publicitarias, ojo que aquí no estamos hablando de que ya debamos exigir creatividad o que los muchachos sean creativos. Aquí lo que les estamos diciendo es que primero organicen el cassette, apropiar el desarrollo documental, o sea que puedan coger toda la documentación necesaria para desarrollar una campaña publicitaria y la interioricen y la hagan propia y la hagan consciente. ¿Eso qué significa? Que ya no deberíamos tener problemas con que los muchachos construyan mal un brief, con que los muchachos no sepan crear un mapa perceptual, con que no sepan diferenciar entre un top of mind y un posicionamiento, porque cada uno tiene sus formatos y sus documentaciones distintas. Entonces esto nos permite afianzar digámoslo así, el sustento teórico del trabajo que debe desarrollar un publicista. Si cumplimos, o sea, si de aquí para abajo empezamos a pensar en función de cumplir esta función, cuando sale un muchacho no debería confundir absolutamente nada de esas cosas, debería saber cuáles son los puntos de su estrategia creativa, debería saber para qué es su estrategia creativa y cómo la desarrolla efectivamente. Entonces aquí vuelvo, vean que sigue siendo la función B, esta es la función A, es la función B, y se puede hacer la pregunta de verificación. Pregunta de verificación, la función B, que es esta, ayuda a lograr la función A. Entonces, ahí debemos preguntarnos, ¿apropiar el desarrollo documental requerido para la conceptualización de estrategias publicitarias me permite desarrollar habilidades para la conceptualización de comunicación comercial estratégica efectiva? Y la respuesta es sí, sí lo permite hacer. Entonces, aquí vuelvo y pongo la función, les volví a poner la función de la materia. Entonces, función de la materia, introducción a la publicidad, apropiar el desarrollo documental requerido para la conceptualización de estrategias publicitarias. Aquí entonces ya es cuando necesito que empecemos a trabajar todos colaborativamente. Aquí no hay funciones. Recuerden que debemos pensar en función de un verbo y un sustantivo, las cosas que vamos a lograr. Entonces, aquí en este caso, los verbos o lo que se está buscando hacer es apropiar el desarrollo documental requerido. ¿Cuál sería el sustantivo ahí? Las estrategias publicitarias, la conceptualización de estrategias publicitarias. Entonces necesitamos empezar a pensar en esa lógica. Eso también va a hacer entonces que nuestros contenidos curriculares estén vivos también, sean un poco más vivos, porque si nos ponemos a mirar aquí tenemos algo bastante, o pues no bastante, sino algo que se despersonaliza un poco, básicamente como intentando llenar unos vademecums, ¿no? Entonces, en el primer corte tenemos publicidad, contexto, historia, función y objetivos. La idea es que pues cojamos esto también y nosotros hagamos también un análisis de si esto que está acá estaría cumpliendo estas funciones. Entonces, si yo miro acá este subtema o publicidad, por ejemplo, si pongo el tema de publicidad, no me funcionaría aquí dentro de esta lógica porque no existe un sustantivo y un verbo, simplemente existe un sustantivo que es la publicidad. Pero si yo quisiera poner acá, por ejemplo, entender publicidad, aquí sería entonces una función, entender la publicidad. Hago la pregunta de verificación, ¿la función C ayuda a lograr la función B? Realmente no lo logra porque faltarían muchas cosas también en la mitad, ¿no? Que nos permitan como tener claridad sobre ese tema. Entonces, apropiar el desarrollo documental requerido para la conceptualización de estrategias publicitarias. No, entender la publicidad no me permitiría eso. Entender su historia, por ejemplo, entender la historia o saberse la historia de la publicidad,
¿Le permite a los muchachos apropiar el desarrollo documental requerido para la conceptualización de estrategias publicitarias? No, tampoco lo haría. Entonces ahí deberíamos empezar a pensar en la función también de lo que está acá, ¿cierto? Bueno, no quiere decir que entonces no vayamos a trabajar la historia de la publicidad. La cuestión es que deberíamos empezar a trabajar la historia de la publicidad en función del desarrollo documental, del entendimiento teórico de lo que se requiere para hacer una campaña publicitaria. Entonces, ¿yo qué podría pensar alrededor de la historia de la publicidad y las funciones y los objetivos? Por ejemplo, una función podría ser apropiar las enseñanzas de los padres de la publicidad dentro del ejercicio publicitario. Eso tiene mucha más pertinencia y tiene mucha más potencia y es más vivo para el proceso de formación de los muchachos que simplemente contarles la historia de la publicidad. Las funciones de la publicidad, eso podría tener mucho más sentido, ¿no? Entonces aquí la idea es que empecemos de esa manera colaborativa a crear las funciones de los temas. Entonces podemos mirar aquí persuasión y briefing, que yo creo que sería como algo que es mucho más claro. La cuestión es que la persuasión no tiene en este momento que ver mucho con el desarrollo documental. Entonces diremos, pero bueno, ¿y cuándo hablamos de persuasión? Ok, en este momento no nos preocupamos de la persuasión porque no es la función de la materia. Dentro del desarrollo existirá o existe una función que me permite trabajar mucho más la persuasión. Y es la función, por ejemplo, de psicología del consumidor. ¿Ven? Tiene mucho más lógica y mucho más sentido que esté dentro de esa materia que dentro de esta. Entonces ya por verificación nosotros diremos, bueno, la persuasión de pronto no tiene nada que ver aquí. Pero evidentemente el briefing sí. El briefing sería uno de los temas macro de esta materia. Entonces podríamos definir aquí, ya desde el principio vamos a poner acá, bueno, entonces podríamos, para poder articular esta primera función o este primer tema de la publicidad, yo debería pensar más en entender el contexto de la publicidad dentro del ejercicio publicitario. Eso sería mucho mejor. Entender el contexto de la publicidad en el ejercicio publicitario. Publicitario. La idea acá también es que nosotros podamos de alguna forma proponer este tipo de cosas y abrir un debate de todas maneras siempre dentro del respeto. No creo que sobra decirlo, pero pues bueno, lo importante es que lo tengo acá y yo puedo hacer comentarios sobre las cosas que tengo seleccionadas. La idea es que empecemos entonces a trabajar colaborativamente con este tipo de herramientas, de comentarios. El Google Drive creo que también tiene un chat. Se podría abrir un chat para que ustedes estén trabajando al tiempo, pero entonces otro profesor puede decir, no me parece. Sería mejor el contexto en la vida del publicista, no en el ejercicio publicitario, sino en la vida del publicista. Del publicista. Y dejo mi comentario ahí. No me parece, y el otro profesor puede llegar y responder y explicar por qué. Es que yo creo que y así vamos trabajando. Aquí es donde podemos nosotros entonces establecer nuestros espacios de discusión y seguir ampliándolo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a eliminar este comentario. Entonces, por ejemplo, entender el contexto de la publicidad en el ejercicio publicitario. Y aquí hago mi pregunta de verificación. Entonces, la función C ayuda a lograr la función B, entender el contexto de la publicidad en el ejercicio publicitario. ¿Me permite apropiar el desarrollo documental requerido? Yo creería que sí, pero entonces ahí la cuestión es que entre todos vayamos afinando las cosas de nuestro currículo. Y entonces ahí sí puedo pensar en mis subtemas. Entonces, entender el contexto de la publicidad en el ejercicio publicitario. Podría pensar entonces yo ahí sí en apropiar los aportes de los padres de la publicidad en el ejercicio publicitario actual.
publicitario actual. Entonces yo ya sé que aquí puedo dedicar una clase entera a decirle a los muchachos o enseñarles por qué David Ogilvy es importante, por qué el señor Leo Burnett es importante, por qué Bill Bernbach también es importante, por qué J. Walter Thompson, cómo cambió la industria y qué es lo que nos aportó y qué es lo que utilizamos en este momento de sus enseñanzas. También entonces puedo hablar de la función de la publicidad, ¿cierto? Puedo dedicar una clase a decirle a los muchachos sobre la función de la publicidad en el desarrollo estratégico del mercadeo, que tiene mucho más sentido que simplemente decirles la publicidad sirve para esto y para esto. Entonces le podemos decir y podemos hacer nuestras preguntas de verificación. La idea es que aquí entonces vamos uniendo casillas y trabajando los formatos. Podemos trabajar los formatos como queramos, y añadiendo los comentarios que vayamos definiendo, ¿cierto? Y le vamos dando un poquito más de sentido a esto. Entonces después tenemos también el briefing, ¿cierto? Entonces, ahí la función sería mucho más clara. Apropiar y empoderarse podría ser. Y empoderarse del proceso de construcción de brief. Entonces, aquí yo diría, bueno, la función C ayuda a lograr la función B. Apropiar y empoderarse de los procesos de construcción de brief me permite apropiar el desarrollo documental requerido para... Efectivamente sí lo permite hacer. Aquí le podemos poner de una vez, incluso, si ustedes quieren, pueden poner aquí que sí. Y pueden comentar y dar sus razones de por qué. La cuestión es que esto debe ser el espacio de discusión y sobre todo es un espacio de discusión que va a quedar documentado, en el cual garantizamos que todas las opiniones y todo lo que ustedes quieran aportar va a estar vivo. ¿Ven? Entonces, apropiar, empoderarse del proceso de construcción del brief. ¿Para eso qué necesito? Primero, contextualizar el brief. Debería enseñarle a los muchachos qué es el brief, ¿cierto? Aquí entonces también en un por qué, vean que seguimos trabajando en la lógica por qué y cómo. Entonces, ¿por qué debo contextualizar el brief? Porque necesito apropiar y empoderarme de los procesos. Ahora, ¿cómo apropio y me empodero de los procesos de construcción del brief? Bueno, ¿cómo? Contextualicemos el brief. ¿Cómo más lo puedo hacer? ¿Cómo más puedo que los muchachos se apropien y se empoderen de los procesos de construcción de brief? Bueno, entonces que realicen briefs sobre temas que les apasionen, sobre productos que les gusten. ¿Ven? Y así podemos entonces ir trabajando y de una vez vamos proponiendo, haciendo propuestas didácticas bien interesantes. ¿Ven? También muy probablemente lo más importante que tenga esta materia es el desarrollo de la estrategia creativa. Entonces eso será otro tema. Entonces por acá, apropiar y empoderarse. Apropiar, y yo creo que aquí algo también importante sería entender. Apropiar, entender, no mentiras, solamente dejemos apropiar. El entender podría ser un cómo. Apropiar y empoderarse y empoderar, por ejemplo, el proceso de desarrollo de estrategia creativa. ¿Ven? Apropiar y empoderar el proceso de desarrollo de estrategia creativa. Ojo, porque es que esta función ya me está hablando de apropiar y empoderar. Cuando yo estoy hablando aquí de empoderar, lo estoy volviendo activo, un propósito activo. O sea, quiere decir que no solamente se lo deben aprender, sino para qué les sirve en su proceso creativo y todo lo necesario, ¿no? Entonces, apropiar y empoderar el proceso de desarrollo de estrategia creativa. ¿Me permite apropiar el desarrollo documental requerido para la conceptualización de estrategias publicitarias? Sí. Apropiar, empoderar, ¿cómo entonces lo hago? ¿Cómo puedo empoderar a estos muchachos sobre la estrategia creativa? Primero necesito enseñárselas, ¿no? Entonces, o mostrárselas. Entonces, podría ser contextualizar. Ustedes pueden utilizar los verbos que quieran. Entonces, contextualizar la estrategia creativa, ¿cierto? ¿Cómo más puedo hacer que se apropien y se empoderen de los procesos de desarrollo de estrategia creativa? Entonces, hacer estudios de caso sobre la aplicación
la aplicación de estrategias creativas. ¿Bien? La otra cosa, que el otro cómo debería ser entender el papel de la estrategia creativa en la creación publicitaria. Bien, entender el papel. Y así podemos ir definiendo todo. Y miren cómo en un momentico ya nosotros podríamos tener aquí algo bastante más enriquecido y que nos permita hacer clases mucho más interesantes. Entonces, profesores, pues espero que disfruten también este ejercicio que vamos a hacer. Sé que a ustedes les gusta inmiscuirse o trabajar a fondo dentro de lo que le enseñan a sus estudiantes. Entonces vamos a institucionalizar, o la idea es institucionalizar. Recuerden que ustedes son el piloto, ¿no? Estamos iniciando con ustedes este proceso. Lo que vayamos aprendiendo y las observaciones que vayan teniendo sobre el mismo proceso, también es bueno que las documentemos y las socialicemos, porque la idea es que aprendamos también nosotros a hacer este proceso colaborativo de actualización curricular para poder después permearlo en las otras áreas. Pero nosotros somos los pioneros en este momento y pues chévere, y sé que puedo contar con ustedes y que lo vamos a hacer de una manera bastante integrada. Hasta luego, compañeros, y estaremos hablando más adelante.